Quien arrancó pero con un video en el primer minuto del día de hoy fue Octavio Pedrosa Gaitán, el candidato a la gubernatura por la coalición Sí por San Luis y quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido, muy buenos días. Hola Erika, qué gusto estar una vez más en este espacio que tantos recuerdos y que tanto afecto me genera. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de darme este espacio. No, gracias a ti, fuiste nuestro colaborador durante mucho tiempo, ahora nos toca verte en esta trinchera en búsqueda de la gubernatura de San Luis Potosí. Pues ¿cómo estás arrancando, Octavio? Es la pregunta. Te vimos en una estrategia distinta a otros candidatos, tú no comenzaste en el primer minuto del día de hoy, sino que lo hiciste a través de un video y hoy tendrás esta caravana. Mira, Erika, las condiciones nos obligan, pero la responsabilidad nos compromete. Para nosotros, la salud, la integridad, la vida de los potosinos será nuestra máxima prioridad en la campaña. Ningún voto vale lo que la salud y poner en riesgo la vida de un potosino. De tal manera que nosotros estamos siendo creativos, inventivos, nos tenemos que reinventar, tenemos que aprender a hacer campañas distintas por el escenario en el que hoy nos encontramos. Así lo hicimos desde el día que nos registramos como candidatos ya formales de la coalición, hicimos el primer automeeting en la historia de México, puedo decirlo, en un formato como autocinema, la gente desde sus vehículos, escuchando el discurso por la radio en una transmisión de frecuencia privada por FM, la gente no tuvo que bajarse de los carros y fue un formato muy innovador y de esta manera vamos a seguir trabajando. Hoy arrancamos al minuto 1 de este 5 de marzo histórico a través de la utilización de las redes sociales. Hoy las redes sociales cobran una importancia fundamental para tener comunicación, particularmente con el sector de los jóvenes. Pero desde luego no vamos a dejar de tener actividades de manera presencial, pero siempre cuidando absolutamente todos los protocolos de sanidad. No vamos a ser tan irresponsables para poner en riesgo a la salud de los ciudadanos. Nosotros tenemos que reinventarnos y vamos a hacer las cosas distintas. Nos gusta ser disruptivos, nos gusta atrevernos a hacer cosas diferentes. Por la tarde vamos a tener 4 caravanas de automóviles que van a confluir en el Estadio 20 de Noviembre, una instalación que tiene capacidad para 4 veces el cupo que vamos nosotros a ingresar. ¿Para qué? Pues para que se cumpla con esta estricta medida de la sana distancia, pasando por arcos de sanitización, con la entrega de cubrebocas, con gel antibacterial, en fin, todas las medidas que establecen los protocolos, porque, insisto, ningún voto vale lo que la salud de un potosino. Ahora ya podemos hablar. Ahora ya podemos hablar de las propuestas, de los compromisos, y me parece que esta es la parte fundamental, más allá de las frases, de las estrategias, de los cómo hacer llegar el mensaje, lo importante es qué hay de fondo. ¿Cuáles son los ejes centrales de esta campaña y del compromiso de gobierno de Octavio Pedrosa? Tratando de resumirlo, porque es amplio el contenido de toda nuestra plataforma, yo te diría que nosotros lo que buscamos es un cambio con certeza, un cambio a la segura. Vamos a la segura. Tenemos que regresarle a los potosinos la paz, la tranquilidad, la armonía con la que nacimos, con la que crecimos. Queremos rehacer el tejido social. Queremos que los potosinos vivan sin miedo, que las mujeres puedan salir a la calle de sus trabajos, que puedan salir a hacer sus compras sin el temor a ser violentadas, asaltadas, que los niños puedan volver a jugar en la calle como eran en nuestros tiempos, claro. Que volvamos a aquellos años en donde en San Luis Potosí se respiraba un clima de armonía, de seguridad. Tenemos que trabajar muy fuerte, Erika, para resarcir la economía potosina que está verdaderamente devastada. Tenemos que trabajar a través de enfocar nuestros esfuerzos a las micro y pequeñas industrias. Bienvenida la inversión potente, bienvenida la generación de empleos a través de empresas de alto calado, pero tenemos que volver a pensar en el que tuvo que cerrar su changarrito, su tintorería, que tuvo que cerrar su puesto de jugos, a quien dejó de tener la posibilidad de llevar el sustento a casa porque no tiene mercado. Nuestro propósito es pensar en las personas como el centro y destino de todas nuestras acciones. Desde luego que hay un ambicioso plan de infraestructura para el Estado de acuerdo a la realidad de cada región. La Huasteca Sur tiene sus
caminos devastados, toda su infraestructura carretera está despedazada, no hay generación de empleos, se ha perdido el sentido de despertar la vocación en cada una de las regiones de nuestro estado. Pero fundamentalmente yo te diría, Erika, que tenemos que regresar la confianza en la ciudadanía, en sus autoridades. Es tiempo de gente decente en los gobiernos. Es tiempo de que la gente vuelva a confiar en sus autoridades, pero también es tiempo de que las autoridades vayan por esa sociedad que ha perdido esa confianza. Yo creo que hoy, más que nunca, en este punto de inflexión para San Luis Potosí y para México, para nuestro país, tenemos que regresar a esta anhelada circunstancia de decencia en las autoridades. Hoy las encuestas marcan que hay 3 puntos de principal preocupación para los ciudadanos. El primero sigue siendo la inseguridad y es irónico porque hemos estado en tiempos de distanciamiento social en que se ha reducido la movilidad en la ciudad, etcétera, en el estado, pero a final de cuentas sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos, la inseguridad. En segundo lugar, sí, el tema de la pandemia y si se ha contenido bien o mal por parte de las autoridades. Y el tercero tiene que ver con el efecto económico, con lo que esto va a generar para las familias y con la situación a la que nos estamos enfrentando, que de por sí hoy tenemos muy altos niveles de pobreza patrimonial en San Luis Potosí, de trabajadores, de pobreza laboral también, de trabajadores que todos los días están 8 horas en el centro laboral, más otras 2 horas de traslados, que llegan cansados a su casa y que al cierre de la quincena no pueden ni siquiera abastecer la despensa porque no les alcanza. ¿Cuáles van a ser las alternativas y los compromisos en estos rubros? Los 3 elementos van perfectamente concatenados. Lamentablemente uno es causa del siguiente. Fíjate cómo todo esto se acentúa. El problema económico del país venía generándose desde hace por lo menos un par de años. El decrecimiento de nación, el Producto Interno Bruto a nivel nacional traía una caída ya con una pendiente muy severa, a raíz del grave problema de la pandemia, el problema de la salud, pues generó que se colapsara la economía. Perdimos prácticamente más del 20 puntos en el Producto Interno Bruto, estamos en negativo. Para recuperar la capacidad de crecimiento económico van a tardar por lo menos 6 a 8 años según los expertos. Pero tenemos que trabajar y aplicarnos a medidas muy concretas. Esto nos va a llevar a también diseñar las estrategias para la recuperación de la economía desde lo fundamental, desde sus bases. Las grandes empresas con capitales importantes de inversión nacional y extranjera han podido paliar la circunstancia a través pues, de reducción de turnos, manteniendo el nivel de ingreso de los trabajadores, pero no podemos decir lo mismo de aquel que tiene un pequeño taller, una vulcanizadora que tuvo que cerrar su taller de soldadura, o las costureras que dejaron de tener el trabajo cotidiano con el que vivían. Tenemos que generar un impulso al microempresario, al que se autoemplea, al que ayer yo comentaba una persona adulta, un hombre adulto joven, me decía que tenía un camión materialista, pero que ya no le alcanzaba para pagar las letras de su vehículo para poder trabajar. Y necesitamos encontrar esquemas de apoyo verdaderamente a quien no ha tenido históricamente la posibilidad de acceder a un crédito para un pequeño negocio. Y esto, Erika, lleva al tercer gran problema. ¿Por qué los índices de inseguridad se han disparado? Pues porque hemos desilvanado el tejido social, porque muchos paterfamilia, muchos jefes de familia se ven en la enorme tragedia de no tener cómo llevar el sustento a sus casas. Y esto ha llevado a que muchos potosinos recurran a actividades ilícitas. Esto hay que reconocerlo, porque no solamente es hablar de crímenes de alto impacto, tenemos que voltear los ojos a cómo remediar los problemas de la seguridad cotidiana, que una jovencita que transita por una calle poco iluminada, por cierto, tenga la posibilidad de ser asaltada, de ser violentada. Tenemos que combatir la violencia de género. Hoy en San Luis Potosí tenemos uno de los más altos índices a nivel nacional de violencia de género. Las mujeres salen a la calle con miedo. Hoy vivimos en una sociedad atemorizada por lo que le puede ocurrir. Nadie es ya capaz de dejar salir a sus hijos a la esquina, a la tienda, a comprar un dulce. Y yo creo que eso es lo que tenemos que atacar desde su raíz. Y
Para mí la clave está en la reconstrucción del tejido social. Ahora, estas campañas arrancan en un entorno muy particular, que tiene que ver, sí, con este tema de la pandemia, y esta madrugada vimos cómo para muchos candidatos parecía que no había pandemia, que estaban ahí pues en los eventos multitudinarios, incluso sin sana distancia, sin cubrebocas, muchos de los asistentes, con personas adultos mayores, con niños pequeños, con mujeres embarazadas, lo vimos y dimos cuenta de ello en los medios de comunicación. Este es un tema muy preocupante, Octavio. ¿Cómo vas a actuar al respecto? Con absoluta responsabilidad, Erika. Mira, yo jamás me referiré a la forma en cómo se conducen nuestros adversarios, pero sí puedo decir que nosotros lo haremos en absoluto respeto a los protocolos de sanidad. Nosotros seremos creativos, innovadores, no vamos a regresar a los esquemas anquilosados. Además, déjame decirte que cuando tú ves una multitud de esta manera, pues no necesariamente refleja una muestra de apoyo libre, autónomo, voluntario. Ni un ejercicio democrático, Octavio. Yo lo platicaba al inicio de esta emisión informativa. A ver, un evento masivo, con todo respeto para los candidatos y las candidatas a los diferentes cargos de elección popular, a la gente no le significa nada. El ciudadano no va a ser escuchado en una masa de 300, 400, 500 personas. El ciudadano no va a tener oportunidad de hacer llegar su inquietud al candidato o la candidata. Al ciudadano no le sirve a los candidatos. No. Y eso un poco para el ego, porque tampoco es garantía de una votación. No, déjame darte mi argumento. A los indecisos los convencen los decididos. Y lo que nosotros vamos a hacer es arengar, motivar, involucrar, compenetrar a todo ese enorme ejército de potosinos que están ya convencidos de nuestra propuesta, porque ellos son los que tendrán que salir a convencer a los indecisos. ¿Pedirás la intervención de la autoridad electoral, de la autoridad sanitaria? ¿Harás un llamado a tus contendientes a que te tomen en serio este tema de la pandemia? Lo hice ya. Hace 10 días convoqué a una rueda de prensa donde leímos un decálogo, sí, e invitamos a hacer un compromiso compartido los candidatos a la gubernatura del estado. Esto no es como una idea ni propagandística, ni tiene nada que ver con la campaña. Es simplemente un compromiso de honor, un compromiso de responsabilidad, de que antepongamos por encima de cualquier otro argumento la seguridad de los potosinos. Leímos los temas uno por uno que debemos de observar, quien tenga como su prioridad la responsabilidad del ciudadano. Porque bien dices tú, pues para que te echen porras así ya muy organizaditas, pues bueno, podrás satisfacer tu ego. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano que nos acompaña se motive, se compenetre con este proyecto y se conviertan en verdaderos difusores para convencer a quienes todavía no han tomado una decisión. Esto tiene que ver, Erika, con un efecto de multiplicación. Hay una banda muy amplia todavía en las encuestas de personas que no manifiestan la intención de su voto, se muestran indecisos o bien no tienen intención de votar. Bueno, esos son los que van a decidir la elección. Sin embargo, yo sí creo, y lo digo con todo respeto, insisto, que sí deberían de hacer un bloque entre los candidatos que están convencidos de esto, porque no solo les va a generar desventaja, digamos, en términos prácticos para los que no van a incurrir en este tipo de prácticas, sino que además me parece que sería una muy buena muestra de responsabilidad social, el decir, en bloque, todos los candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado, los 9 nos comprometemos a que no vamos a poner en riesgo la seguridad, la salud de las personas en medio de una pandemia y al sector salud, porque esto puede venir a colapsarnos otra vez el sector salud. El doctor Miguel Ángel Utzó nos decía justo esta semana, se puede venir una tercera ola de COVID-19, pues si no tenemos cuidado, y los vemos en estos eventos masivos. Además, ayer llamaba mucho la atención porque llegaban en estos camiones como estas viejas prácticas de los partidos políticos, ¿no? Parecía que habíamos regresado en el tiempo, llegaban los camiones, cuántas horas estuvieron ahí en convivencia estas personas, los bajaban muchos de ellos, ni siquiera sabían a qué venían, les estaban ahí todavía informando a quién iban a apoyar. Este tipo de situaciones que no le suman a la democracia de San Luis Potosí. Pero hay otro factor, Octavio, vienen las campañas negras, ya hay quien las está empezando a denunciar, que les están haciendo campaña negra. ¿Cómo te vas a enfrentar a eso? Bueno, para que haya pleitos se necesitan dos. De nuestra parte jamás habrá una actitud de denostación, de utilizar ese tipo de recursos. Eso lo hacen los pequeñitos, los chaparritos,
los políticamente incapaces. Quien recurre a este tipo de estrategias, pues lo único que muestra es su debilidad. Cuando denostas, cuando insultas, cuando agravias, es cuando se te acaban los argumentos, las propuestas, cuando no tienes que decirle a la gente, cuando en lugar de crecer sobre tu fortaleza, intentas debilitar a tu adversario. De nuestra parte jamás habrá eso, por un lado. Y regresándome a tu pregunta anterior, yo te diría que el mejor juez será el ciudadano, el mayor sancionador, más que la autoridad electoral, será el ciudadano en el momento de sufragar y de votar. Y finalmente te lo digo, vuelvo con mucho gusto, vuelvo, porque ya lo hice, a convocar a nuestros compañeros contrincantes de este proceso electoral a que hagamos un pacto de honor y que nos comprometamos a privilegiar la salud y la integridad de los potosinos, de los electores, de los ciudadanos. Lo volveremos a hacer con mucho gusto. Ya lo hicimos, pero como voz que clama en el desierto, no tuvimos ningún eco. Pues ojalá lo tengas. Y lo dices bien, me parece que ahí los ciudadanos podemos ser los mejores jueces. A ver, alguien que te viene a decir quiero tu confianza, pero que no le importa cuidar tu integridad y tu salud, me parece que con eso nos está diciendo todo. Octavio, nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando, pero esto apenas es el comienzo de esta charla que tendremos, porque además me parece que hoy más que nunca, en medio de esta contingencia, los medios de comunicación vamos a hacer precisamente eso, un medio de enlace muy importante entre las propuestas de los candidatos y los electores. Toda esta gente indecisa, como tú bien lo decías, que todavía dice, pues yo no simpatizo con ningún partido político, ningún candidato me ha convencido, candidato o candidata hasta el momento, van a estar alertas, van a estar atentos, van a estar, me parece, y lo digo con mucha convicción, con una gran responsabilidad ciudadana, y va a ser muy importante que podamos tenerlos a ustedes, los candidatos y las candidatas en los medios de comunicación, ejerciendo este derecho, pero además ofreciendo pues sus propuestas, sus soluciones, su proyecto de gobierno, y me va a dar mucho gusto volver a platicar contigo muy pronto. Al contrario, Erika, muchas gracias y solamente subrayo tu dicho. Ustedes, los medios de comunicación, particularmente Global Media, que siempre se ha conducido con una absoluta objetividad, veracidad, imparcialidad, son un elemento fundamental para que el ciudadano sepa elegir a quien voy a ser el próximo gobernador de San Luis Potosí. Bueno, muchas gracias, Octavio. Qué gusto. Gracias, Erika. Muy buenos días. Octavio Pedrosa, candidato de la coalición Sí por San Luis a la gubernatura del Estado.